Un extremo valorado en 100 millones de euros, con habilidades de regate comparables a las de una romba averiada. Un futbolista capaz de realizar un ridículo giro de 360 grados en medio del campo y a continuación pasar el balón directamente fuera de juego. Los aficionados del Manchester United pensaron que estaban fichando a una superestrella brasileña. En su lugar, recibieron a un verdadero highlight merchant de las redes, con el rendimiento final de una máquina expendedora rota. En serio, si las asistencias fueran pizzas, Anthony estaría repartiendo cajas vacías. Ahora sé lo que estás pensando. Vamos, no fue tan malo. Pero seamos realistas. Cuando los aficionados rivales suplican que tu club te saque al campo, algo no anda bien. Anthony pasó de ser el Golden Boy de 10 Hawk en el Ajax a arruinar por sí solo cada contraataque del Manchester United. Sin embargo, antes de adentrarnos en esa clase magistral de desastre, retrocedamos en el tiempo, porque, créanlo o no, Anthony fue en algún momento un jugador genuinamente emocionante. Sí, hubo una época en la que era realmente bueno. Volvamos al principio, antes de los memes, antes de las lágrimas, antes de que los contables del Manchester United sufrieran un colapso colectivo, antes de que se convirtiera en el chiste de Twitter en el mundo del fútbol. Anthony era solo un chico delgado de São Paulo, con un pie izquierdo capaz de hacer que los defensores cuestionaran sus decisiones de vida. Si no podías driblar a 3 chicos camino a la escuela, no estabas destinado a nada, y Anthony era ese niño. El São Paulo FC vio su talento desde temprano, pero había un problema. Era tan pequeño que hasta los árbitros probablemente sentían lástima por él. Los entrenadores dudaban de su capacidad para soportar el lado físico del juego. Con 19 años ya había irrumpido en el primer equipo de São Paulo y los cazatalentos europeos comenzaron a fijarse en él. Llegó el Ajax, el club que trata a los extremos brasileños como si fuesen piezas de una colección de arte. Pagaron 15 millones por él y Anthony les respondió transformando ese periodo en su patio de recreo personal. En el Ajax era eléctrico. Velocidad, destellos, goles y asistencias. Hacía que los defensores parecieran simples personajes de un videojuego. Bajo la dirección de Erik Dies Hogg, se convirtió en una sensación de la Liga de Campeones. ¿Quién podría olvidar aquel gol contra el Dortmund, con su pie izquierdo, colocado en la esquina superior, dejando al portero completamente desamparado? Un puro espectáculo de fútbol samba. En el Manchester United, desesperado por un extremo diestro, se presentó la oportunidad. El Ajax supo exactamente qué hacer, ponerle un precio ridículo y ver cómo se desataba el caos. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. El United pagó 100 millones de euros por Anthony. Así es. El club observó sus goles en la Liga de Campeones, sus elegantes regates y su incansable entrega, y pensó, sí, este hombre vale lo mismo que Jude Bellingham. Pero gastar esa cantidad significa esperar magia. Un factor decisivo o, al menos, un extremo que sepa centrar el balón correctamente. ¿Qué recibieron en cambio? Pues, digamos que los contables del Ajax todavía se están riendo. Hay que reconocer el mérito. Las primeras semanas de Anthony en el Manchester United fueron una auténtica clase magistral de engaño. Durante aproximadamente 3 partidos, hizo creer a todos que era la gran revelación. Debutó contra el Arsenal, curvó un gol maravilloso e imitó su celebración característica, como si hubiera resuelto el hambre mundial. Con ese gol debutante contra los líderes de la liga, los aficionados del United estaban convencidos de que tenían al próximo Robin Hood. Luego llegó el encuentro contra el Manchester City. El United fue despedazado por 6-3, pero ¿adivinen quién anotó? Sí, Anthony, con su pie izquierdo, desde la esquina inferior del área. Otro bombazo, y para jugar con las expectativas, llegó a anotar 3 goles en 3 partidos contra el Everton. En ese punto, los aficionados rivales sudaban la gota gorda. ¿Acaso el United había fichado a una superestrella? ¿Era este un talento de generación? Alerta de spoiler, para nada. Porque tras esos 3 goles, la forma de Anthony se desplomó tan estrepitosamente que debería haber sido investigado por fraude fiscal. Hablemos de lo que hizo Anthony durante el resto de la temporada. Goles escasos, asistencias nulas y un impacto tan ausente como la esperanza de un título para el Arsenal en mayo. Su estilo de juego se volvió rápidamente predecible.
En cada partido recibía el balón, se internaba hacia el centro con su pie izquierdo, intentaba disparar y, ya fuera porque el balón se desviaba o terminaba siendo un pase directo al portero, parecía que jugaba para el equipo contrario. Los defensores descifraron a Anthony en apenas 3 partidos. Era como un mago que solo conocía un truco, y para noviembre, el público ya había visto suficiente. Entonces llegó el momento que cimentó su legado como meme. El infame giro de 360 grados contra el Sheriff Tio en la Europa League. Imagina esto. Anthony recibe el balón en el centro del campo, sin presión y sin marca, y de la nada, da una vuelta completa. Luego sobrepasa el pase, enviándolo directamente fuera de juego. Esto no fue fútbol, fue una audición para Beyblade. Incluso Paul Scholes, quien jugó junto a un Ronaldo en su mejor momento, perdió la compostura en vivo en televisión, murmurando como un padre decepcionado al ver a su hijo fallar en un examen de matemáticas. DS Hawk ya había visto suficiente. Anthony fue sustituido en el medio tiempo y desde ese momento su confianza se desplomó más rápido que la carrera por el título del Tottenham. ¿Y qué hay de las estadísticas? Te harán reír o llorar. Al final de su primera temporada, los números de Anthony eran una tragicomedia: 47 apariciones, 8 goles, 3 de ellos en sus 3 primeros partidos y 2 asistencias, para un extremo valorado en 100 millones de euros, casi 50 partidos con menos asistencias que muchos mediocampistas de ligas amateurs. Y cuando creías que no podía empeorar, empeoró. Para cuando Anthony inició su segunda temporada en el Manchester United, los aficionados habían perdido toda esperanza. Su primera temporada fue mala, pero, bueno, a veces los jugadores tienen dificultades para adaptarse. Tal vez solo necesitaba un nuevo comienzo, una gran oportunidad para demostrar que los detractores se equivocaban. En cambio, Anthony de alguna manera logró empeorar. Las lesiones lo tenían entrando y saliendo del equipo, y cuando jugaba, parecía no tener la menor idea de lo que se esperaba de él. El ataque del United salía disparado en contraataque, los jugadores se lanzaban al frente, la multitud rugía, y de repente, el balón caía a sus pies, y entonces todo se detenía. Dudaba, frenaba, volvía a cortar hacia el centro y en lugar de disparar o pasar, intentaba uno de sus característicos regates de CTM Hour, que usualmente terminaban en uno de 3 resultados: un pase erróneo, un tiro bloqueado, dejándolo en el suelo mirando confundido, preguntándose por qué los defensores no le permitían hacer sus trucos en paz, y se volvía doloroso de ver. Si hubo un partido que resumió perfectamente la segunda temporada de Anthony, fue el encuentro entre el Manchester United y el Galatasaray en la Liga de Campeones. El United necesitaba una victoria, estaba desesperado y de alguna manera aún elegían a Anthony para iniciar el partido. Tuvo la oportunidad de callar a los críticos, pero no lo hizo. Se lo dio en el primer tiempo al fallar una oportunidad tan amplia que incluso los aficionados del Galatasaray se rieron. Luego, en el segundo tiempo, Dre Mertens, un hombre de 36 años, más cercano a una carrera como entrenador que a un nivel élite, le pasó el balón entre las piernas con tanta facilidad que Anthony tuvo que retroceder, como si el balón hubiera sido teletransportado. Justo cuando creías que no podía avergonzarse más, con el United buscando un gol tardío, Anthony dio su gran final. Dio un paso, se tropezó con sus propios pies y, al driblar, envió el balón directamente al lateral. Un silencio se apoderó no solo de los aficionados en el estadio, sino también de los comentaristas. El hombre dejó a los profesionales sin palabras. Cuando salió la repetición, solo se oían risas nerviosas y confundidas, como las que se producen cuando alguien accidentalmente suelta un pedo en un ascensor. Para febrero, Anthony había jugado 22 partidos consecutivos sin anotar ni asistir. Casi 5 meses de fútbol sin hacer lo que se le pagaba. Los extremos del Manchester United han tenido temporadas malas antes, pero esto fue algo realmente especial. Y justo cuando DS Hawk seguía defendiendo a capa y espada su fichaje de 100 millones de euros, Anthony ofreció su última clase de desastre en el Derby de Manchester, el partido más importante de la temporada para el United. Necesitaban algo, cualquier cosa, de su extremo brasileño. Anthony salió del banquillo, tocó el balón una sola vez y en lugar de enviarlo, pateó a Jeremy Doku directo a la tarjeta roja. Y así fue.
En ese momento, incluso Diez Hogg se rindió. El hombre había protegido a Anthony durante meses, lo defendió en cada conferencia de prensa y le dio todas las oportunidades, pero incluso él sabía que se acabó. Anthony cayó en la escala de importancia, quedando por debajo de Rubén Amorim, y se quedó luchando por los primeros minutos en Old Trafford. Antes de su salida, apareció en 14 partidos con el United en la campaña 2024 a 2025, y solo anotó una vez para los Red Devils. La carrera de Anthony en el United llegó a un abrupto final, no con una despedida ni con un agradecimiento, sino con un silencioso y torpe traspaso al Real Betis, como a un estudiante que se ve obligado a tomar un año sabático tras reprobar sus exámenes. Pero aquí viene lo curioso. El momento en que Anthony dejó el Manchester United, algo cambió. ¿Conoces esa sensación cuando terminas una relación y de repente la otra persona comienza a brillar? El nuevo gimnasio, el vestuario renovado, el corte de pelo impecable, casi no lo reconoces. Así es Anthony en el Real Betis. El mismo chico que pasó meses en el Manchester United luchando por completar un pase ofensivo, el que fue superado por Dries Mertens y convirtió cada ataque en un crimen contra el fútbol. Desde el instante en que pisó el campo con el Betis, algo hizo clic. A diferencia del Manchester United, donde el plan era simplemente entregar el balón a Rashford y Prey, en el Betis se jugaba un fútbol estructurado e inteligente. En el United le exigían ser un creador de juego de clase mundial, una máquina de oro y una fortaleza defensiva al mismo tiempo. En el Betis le dieron un único cometido: atacar, crear y dejar de complicar las cosas. ¿Es posible que Anthony esté realmente en racha? El mismo Anthony que en el Manchester no podía regatear ni a un maniquí, ahora dirigía el espectáculo en España. En su debut con el Real Betis, parecía poseído, avanzaba imparable, creaba oportunidades e incluso dio una asistencia en un empate 2-2 contra el Athletic Bilbao. Y espera que la cosa mejora. En su siguiente partido contra el Celta Vigo, anotó. El mismo chico que pasó 5 meses sin marcar en el United, necesitó solo 2 partidos para romper la sequía en el Betis. Otro encuentro, otro premio al jugador más valioso. En ese punto, la gente miraba sus pantallas para asegurarse de que no se tratara de un montaje generado por inteligencia artificial de un Robin Hood en su mejor momento. Luego llegó el playoff de los 16avos de final de la Europa Conference League, un momento crucial. ¿Entró en pánico Anthony? ¿Cortó hacia el interior 20 veces antes de pasar hacia atrás? No, se plantó y enterró un disparo curvado desde el borde del área, como si lo hubiera hecho toda su vida. Y si creías que ese fue su punto máximo, piénsalo de nuevo. En el siguiente partido volvió a anotar, esta vez con una volea violenta desde fuera del área, abriéndose paso entre un mar de defensores. Fue el tipo de gol que hizo enloquecer a los aficionados del Betis y que hizo perder a los seguidores del United lo poco que les quedaba de paciencia. Además, más temprano en el partido, había ganado un penal, uno que habría elevado aún más su actuación si Giovanni Lello lo hubiera ejecutado y enviado a otra zona horaria. Pero Anthony no lo hizo. En su lugar, añadió una asistencia para el segundo gol de Marc Roa, culminando en 4 partidos con 3 goles, 2 asistencias y 4 galardones al mejor jugador, rematado por una celebración que incluyó un espectacular salto mortal hacia atrás. En algún rincón de la antigua sala de juntas de Old Trafford, alguien observaba los mejores momentos de Anthony con la misma melancolía de un ex que tras dejar a su pareja, la ve prosperar con otra persona, porque en este momento, la broma de la Premier League ya no resultaba tan graciosa. En pocas semanas, Anthony empezó a hacer cosas que los aficionados del United habían olvidado: regates, pases precisos, conexión real con sus compañeros y disparos que encontraban la red en lugar de golpear el techo del estadio. De repente, la gente dejó de reír. De repente, la máquina de memes de 100 millones de euros comenzó a jugar como un verdadero futbolista. ¿Qué sucedió entonces? Algunos dirán que la liga es simplemente una competición más sencilla, que los defensores no son tan físicos. Otros, que nunca fue tan malo, solo fue malinterpretado. Otros argumentarán que el Manchester United es en realidad un cementerio para futbolistas porque, seamos sinceros,
El United nunca fue un lugar donde los jugadores con dificultades pudieran prosperar. Ese club podría hacer que un Ronaldinho en su mejor momento pareciera un lateral de liga amateur. Basta con preguntar a Jadon Sancho, Donny van de Beek, Paul Pogba o Ángel Di María. Pero una cosa es clara, Antony no es un mal jugador, simplemente estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado, bajo el sistema equivocado, con los compañeros equivocados y en las condiciones equivocadas. En el Betis, todo encaja. Y ahora, la gran pregunta, ¿qué viene después? ¿Una obra de redención o simplemente unas vacaciones en España? Aquí estamos. Antony, el hombre que una vez fue el meme de 100 millones de euros, ahora es un jugador renacido. Tal vez solo necesitaba el equipo adecuado desde el principio, o quizás, en 6 meses, estaremos riéndonos de otra compilación suya girando en círculos. De cualquier manera, una cosa es segura, esta historia aún no ha terminado. Gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse para más contenido increíble.